Hola, si te gusta el mundo del tejido y más concretamente el del crochet, este es tu canal. Soy Bego Casti y hoy os voy a enseñar a forrar una bola de Navidad. Sí, a forrarla, no a tejerla toda completa y rellenarla con marihuana y hacer tu propia bola de Navidad. No, nosotros vamos a forrar este tipo de bolas, ¿vale? Ya veréis qué sencillo es. Nos va a quedar una pieza así, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a enseñar cómo se hace. ¿Qué necesitamos? Materiales. La bola, da igual el tamaño de la bola, ¿vale? Lo vamos a ir adaptando. El hilo que yo he utilizado es este hilo, que es un hilo de MC de un grosor entre, yo diría entre un 5, si es hilo mercerizado, entre un 5 y un 3, ¿vale? O cualquier hilo mercerizado del número 5 os vendría bastante bien. Nuestras tijeras, la aguja lanera para guardar todas las hebras y luego en esta ocasión no vamos a emplear las agujas de tejer prendas, ¿vale? La aguja de tejer lana. Vamos a irnos a buscar las agujas que normalmente tenemos de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿vale? Que son estas agujas de acero y que tienen otro tipo de numeración. Mirad, yo voy a utilizar la aguja de 1,75, ¿vale? En estas agujas, cuanto mayor sea la cabeza de la aguja, más pequeño es el número de la aguja, ¿de acuerdo? En una aguja del 12, por ejemplo, la cabeza es tan pequeñita como un alfiler. Bueno, pues como os digo, yo voy a emplear la de 1,75. Con uno de 1,40 también os puede servir, o uno de 1,50 perfectamente, ¿vale? Yo es que esta ya la tengo bastante adaptada. Además, mirad, la tengo hasta señalada, le doblé un poco la punta para encontrarla rápido entre las que tengo. Bueno, pues con esto son los materiales. Nos vemos en el proceso. Mirad, os quiero enseñar este tipo de patrón, que es un patrón de una revista en el que venían muchos tipos de bolas para forrar, ¿vale? Muchos modelos de patrón para forrar bolas. Entonces, quiero explicaroslo para que sepáis luego diferenciarlo bien. Para ellos, el punto no es un punto deslizado como es para nosotros. Para esta revista, los puntos son cadenetas. El punto bajo lo representan con una línea. ¿Veis? Esta línea, este palito que hay, es el punto bajo. Luego el punto alto se representa pues un palito y le ponen una línea cruzada nada más. No ponen la línea de forma de T que nosotros solemos poner, ¿vale? ¿Dónde empezaría este patrón? Mirad, este patrón comienza aquí. Y desde aquí va avanzando cada una de las vueltas. Estas líneas que tenéis aquí solo nos representan esta parte de la bola. Nosotros tendríamos que continuar tejiendo hasta llegar otra vez al comienzo. Ellos, para no pintar cada una de las vueltas, pues con pintar una parte, un cuarto de la pieza, pues le es suficiente, ¿vale? Se entiende muy fácilmente el patrón. No tiene cadenetas de subida, como podéis ver, pero bueno, es tan sencillo como que os explico que las cadenetas de subida las hacemos en el punto central de cada grupo de puntos de cada grupo de puntos altos y será nuestra línea de subida y en la que cerraremos cada vuelta, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería el patrón del que yo voy a explicar cómo va hecha la bola, ¿vale? Mirad, escrito lo tenéis aquí. Yo lo he escrito para tenerlo presente mientras que os lo digo y no tengo que estar pendiente de eso, ¿vale? Lo dejo aquí en un ladito de la pantalla para que lo podáis ver y bueno, vamos a empezar a tejer. Bueno, pues vamos a comenzar a tejer. Mirad, lo primero que tenemos que hacer, que nos dice el patrón, es hacer un aro mágico y en la primera vuelta hacer un grupo de 3 puntos altos más una cadeneta. Y eso es repetirlo
hasta tener un total de 9 grupos. Lo primero que hago es hacer mi aro mágico. Una vez hecho, subo mis 3 cadenetas. Mirad, las 3 cadenetas son la altura que nosotros necesitamos para trabajar con puntos altos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas 3 cadenetas las tenemos hechas y van a ser del primer grupo de 3 puntos altos el punto central, ¿vale? Ahora nosotros haremos el último punto alto, porque el primero de este grupo lo haremos cuando demos la vuelta completa y el último punto de la vuelta será el que completará este grupo de 3, para que las cadenetas de subida nos queden en el centro de la subida de toda la bola. Ahora hacemos una cadeneta y ahora un grupo de 3 puntos altos. Los puntos altos se hacían hecho banda, introduzco, saco. Tengo 3 hebras en la aguja, hecho banda y saco 2. Tengo 2 hebras, hecho banda y saco 2, ¿vale? Eso es un punto alto. Y entonces, mirad, ya con este tercero yo tendría el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora tendría que hacer cadeneta, otro grupo de 3, cadeneta, otro grupo de 3 y nos vamos a ver aquí, al final, cuando lleguemos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Bueno, pues tejemos los grupos y nos vemos ahora. Bueno, mirad, ya he llegado a este punto, a la última cadeneta. Me quedaría solo y exclusivamente tejer un punto alto, que es el que forma el último grupo de 3 puntos. Y en la tercera cadeneta de subida, que sería esta, aquí voy a hacer un punto deslizado. Subo 3 cadenetas y me voy a ir ya con estas 3 cadenetas, ya estoy en la segunda vuelta. En la segunda vuelta nos decía el patrón que teníamos que tejer un grupo de 3 puntos altos y 3 cadenetas. Pues bueno, mi primer grupo de 3 puntos altos tengo el central, que son las 3 cadenetas, y luego el siguiente. Porque el último lo hago cuando cierre la vuelta. Una cadeneta y mirad, ahora vamos a buscar. Aquí está la cadeneta, ¿vale? Y el siguiente grupo de 3 puntos altos, en el punto central, en ese mismo punto, voy a pinchar los 3 puntos altos correspondientes, ¿vale? Porque ahora ya voy pinchando siempre los 3 puntos altos en el punto central del grupo de 3 de la vuelta anterior. Y hago... Uy, aquí no he hecho las 3 cadenetas, perdón. Tengo que echar hacia atrás. Es que son grupo de 3 y 3 cadenetas. Y me acabo de dar cuenta que no he hecho las 3 cadenetas. He hecho esta hebra hacia atrás. Ahí. Y hago 1, 2 y 3. Y ahora en el punto central, que lo tengo aquí ya señalado porque he pinchado antes, hago mi grupo de 3. 2 y 3. 1, 2, 3 cadenetas, busco, ¿veis? Aquí tengo la cadeneta y el siguiente grupo de 3. Pues en el punto central vuelvo a hacer el grupo de 3. Y así voy dando la vuelta hasta que tengo un total de 9 grupos de 3 puntos altos y 3 cadenetas. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos al final de la vuelta. Venga, hasta ahora. Pues mirar, ya he hecho el último grupo, mis 3 cadenetas, ¿vale? Y ahora solo me quedaría hacer el último punto, ¿vale? Que iría pinchado justo aquí, de donde salen las cadenetas de subida, y en el que voy a hacer un punto alto, ¿veis? Hago el punto alto y ahora busco la tercera cadeneta de subida y pincho en ella y deslizo. Tal que ahí, ¿vale? Ya tengo hecha la segunda vuelta. Mirad, la tercera vuelta que nos dice que subamos, bueno, las 3 cadenetas porque yo te lo estoy diciendo.
Pero ahora en esta tercera vuelta es muy sencillo, mirad. La tercera vuelta nos dice que tenemos que hacer un grupo de puntos altos, 2 cadenetas, un punto bajo y 2 cadenetas, ¿vale? Este punto bajo irá pinchado en la cadeneta central de la vuelta anterior. Si lo miramos en el patrón que os comentaba, pues como veis aquí subiríamos las 3 cadenetas, haríamos este punto, tenemos 2 cadenetas, un punto bajo pinchado. Aquí no vale forrar el punto, hay que pincharlo, ¿vale? Para que quede bien estirado. Y luego 2 cadenetas y un grupo de 3. Y así haríamos toda la vuelta hasta volver a llegar aquí. Pues venga, manos a la obra. Mirad, yo hago el primero con vosotros para que veáis cómo se hace. Hago el primer punto alto aquí, ¿vale? Y ahora me tocaría hacer 1, 2 cadenetas y en el punto central de las 3 cadenetas que hice en la vuelta anterior, ahí hago un punto bajo. 1, 2 cadenetas y me voy al centro y hago un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Entonces, esto es lo que voy a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta, ¿vale? Hago 2 cadenetas, un punto bajo pinchado en el punto central de las 3 cadenetas de la vuelta anterior, otras 2 cadenetas y mi grupo de 3. Nos vemos al final de la vuelta. Bueno, pues llegué al final de la vuelta y aquí en el último punto voy a pinchar y voy a sacar mi punto alto último, que es el que me completa el grupo de 3, ¿vale? Pincho y deslizo. Ya tengo la tercera vuelta terminada. La cuarta vuelta, ¿qué nos dice la cuarta vuelta? La cuarta nos dice que tenemos que hacer un grupo de 3 más 5 cadenetas y eso todo 9 veces. Bueno, pues vamos a ello. Subimos las 3 cadenetas. Esto es tan sencillo como 3 cadenetas, otra vez nuestro punto en el mismo sitio y 5 cadenetas. 4 y 5. Y vuelvo a hacer mi grupo de 3, ¿vale? Dos y 3. ¿Vale? Cuando hagamos esta, ya vamos a probar cómo va quedando en nuestra bola, ¿vale? Cuando ya hagamos esta vuelta, porque tendremos que estar muy pendientes de que hayamos, mirar, esto es para ponerlo tirante, no se nos puede quedar ahí flojito, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ver que cuando tiremos ya hayamos conseguido el ancho de la parte más gordita de la bola, ¿vale? Para tejer varias vueltas en recto y luego hacer las últimas de menguado, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a tejer esa vuelta y yo creo que ya no vamos a hacer ningún aumento más. Vamos a tejer las 5 cadenetas y el punto, el grupo de 3. Nos vemos al final de la vuelta. Venga, hasta ahora. Bueno, mirad. Ya he hecho la vuelta completa y la he cerrado y todo, ¿vale? Porque se cierra exactamente igual que os he explicado las demás. Vamos, tejemos las 5 cadenetas, un punto alto y deslizamos en la tercera cadeneta de subida. Una vez puesta, aquí en la bola yo no he llegado a la mitad, como veis, pero ya no necesito más aumentos, porque ya lo que no necesito que el tejido me abra más, ¿vale? Más aumentos me refiero en que en esta siguiente vuelta haremos 2 puntos altos, perdón, 3 puntos altos, 2 cadenetas y un punto bajo.
otras 2 cadenetas y otros 3 puntos altos. Y luego, en vez de repetir, en vez de hacer esta vuelta, pero con 7 cadenetas, vamos a hacer esta vuelta, pero con 5 cadenetas más. Quien tenga una bola mucho más gruesa, esta bola es de unos 7 centímetros de ancho, ¿vale? De la parte más ancha mide unos 7 centímetros. Quien tenga una bola más ancha, pues sí que tendrá que hacer la siguiente vuelta que vamos a hacer de puntos bajos, tal cual nosotros, y en la siguiente tendrá que aumentar, en vez de 5 cadenetas, tendrá que poner aquí 7 cadenetas para darle más medida a la bola. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No vamos a aumentar, pero vamos a repetir. Vamos a hacer la vuelta de punto bajo y las cadenetas y luego repetiremos la de 5 cadenetas, ¿vale? Continuamos tejiendo y vamos a tejer la siguiente vuelta que el patrón nos dice que tenemos que hacer un grupo de 3 puntos altos, 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenetas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos a poner manitas a la obra. Subimos las 3 cadenetas y hacemos nuestro punto en el mismo sitio. Hacemos 3 cadenetas y buscamos el punto central de las 5 cadenetas, las cadenitas central de las que hicimos, y en ella hacemos un punto bajo, ¿vale? Y 2 cadenetas. Nos vamos al grupo de 3 y, perdón, 2 cadenetas, no 3. Esta vuelta es 3 y un punto bajo. Damos y hacemos 2 y 3, ¿vale? Entonces hacemos esa vuelta así, toda completa. La siguiente la voy a repetir exactamente igual porque no necesito más. Si necesitarais más, mirad, aquí en la siguiente vuelta en vez de 5 cadenetas pone 7 cadenetas y repetís esta igual. En la siguiente vuelve a poner 7 cadenetas y aquí se hacen 4 puntos de cadeneta y un bajo. Y así va aumentando para luego disminuir, ¿vale? Nosotros en principio vamos a repetir estas 2 vueltas una vez más. Voy a hacer esta vuelta completa y luego haré una de cadenetas, o sea, una vuelta con cadenetas, con 5 cadenetas y otra vuelta como esta, ¿vale? Pues nos vemos en esa vuelta. ¡Chao! Ya he terminado la vuelta de 5 cadenetas y 3 grupos de 3. Y ahora lo que voy a hacer es, en lugar de hacer la vuelta de 3 puntos altos, 3 cadenetas, un punto bajo y 3 cadenetas, voy a irme a hacer directamente esta, porque ya he probado en la bola. Y mirad, os voy a enseñar cómo queda en mi bola para que vosotros os vayáis haciendo una idea. La colocamos en su agujero, la centramos y mirad, ¿veis? Ya si yo tiro, porque esto tiene que quedarme así, si tiro ya he pasado entonces, el centro, ya he pasado la mitad. Entonces lo que voy a hacer es que en vez de volver a repetir la vuelta de 3 y un punto bajo, 3 y un grupo de 3, voy a hacer ahora la vuelta que ya me va menguando. 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas. Luego haré la de un grupo de 3 puntos altos y una cadeneta. ¿De acuerdo? Bueno, pues hago el primer grupito con vosotros, con todas las personas que os animéis este año a transformar vuestras bolas de Navidad en bolas artesanas. Este vídeo es para eso, para que os animéis a poner la artesanía en vuestra casa. Yo lo que pretendo es que todas las personas que os gusta el tejido hagáis piezas únicas para vosotros, piezas que sean
una identidad, una señal de identidad en vuestra casa, que os identifique a vosotros, ¿vale? Pues eso, mirad, el grupo de 3, 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas y otro grupo de 3. Y así voy dándole la vuelta hasta hacer los 9 grupos. Los 9 grupos siempre los mantenemos porque aunque vuestra bola sea más pequeña, no cojáis y penséis, bueno, tiene que ser muchísimo más pequeña, ¿vale? Si vais a forrar una bolita chiquitita así, sí que debéis de quitarle grupos. Pero si es una bola, por ejemplo, de 6 o de 8 centímetros, sea para grande o para pequeño, dejar los 9, que no os va a venir nada mal, ¿vale? Tener el grupo de 9. Siempre pensad que es más bonito, vamos, se van a quedar más llamativas con un hilo finito. Si lo hacéis con un hilo más grueso, funciona también porque mis alumnas la hacen y funciona. Lo que pasa es que se quedan mucho más cubiertas. La bola de lo que es la bola se ve muchísimo menos. Entonces, ya a gusto del consumidor. Así se tarda quizás un pelín más porque es más finito el hilo y tenéis que dar más vueltas. Y con el hilo más grueso pues tardáis menos, pero bueno, cada uno que lo haga, cada persona como le guste más, ¿vale? Continúo tejiendo así y nos vemos al final, aquí. En ese punto vamos a hacer la vuelta ya de menguado. En vez de la vuelta nos correspondería la vuelta de cadenetas y vamos a hacer un grupo de 3, 3 cadenetas y otro grupo de 3, ¿vale? Así que mejor nos vemos al final de esa vuelta, es decir, voy a terminar esta y en la siguiente vuelta recordad un grupo de 3 y 3 cadenetas, tal y como vemos en el patrón que yo he escrito para adaptarlo a mi bola, ¿vale? Un grupo de 3 y 3 cadenetas. Nos vemos en esta vuelta, cuando terminemos esta y esta terminada, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Mirad, a esta altura, cuando ya he terminado de tejer el grupo de 3 y 3 cadenetas, a partir de aquí ya vamos a tejer con la bola, ¿vale? Ahora viene el momento difícil y complicado de todo. Vamos a ponernos en posición, ¿vale? ¿Veis? Cada persona mete su pieza dentro de la bola porque ahora ya vamos a menguar con la bola dentro, ¿vale? Mirad, esto ya es la vuelta que vamos a tejer dentro, ¿vale? Y con la bola ya metida. Y esta vuelta comenzamos igual que las anteriores, he subido 3 cadenetas, he hecho un punto alto en el mismo lugar y ahora voy a trabajar una cadeneta y un punto bajo forrando la cadeneta central de las 3 de la vuelta anterior. Hago otro grupo de 3, ¿vale? Y voy aquí, un segundito que tengo. Y hago, mirad la posición que yo cojo para tejer la bola. Levanto un poquito la hebra para que la aguja pueda hacer así, ¿veis? Entonces, hago una cadeneta, 2 cadenetas, uy, perdón, no, hago solo una cadeneta, me voy a la cadeneta central, que la tengo aquí, y pincho en ella y hago mi punto bajo, ¿vale? Una cadeneta y ahora en el grupo de 3 pincho en el centro y hago 3 puntos altos, igual que toda la vuelta que vengo tejiendo. ¿Veis? ¿Veis la forma de trabajar? Esta postura es la que se toma también cuando se trabaja la red del crochet irlandés. Lo que pasa que la red la haces pegada a la base que tienes, ¿vale? Y aquí pues lo hacemos aquí al aire, sujetando la bola. ¿Veis? Es muy sencillo. Una cadeneta, me voy a buscar el punto central, lo pincho y hago mi punto bajo.
Hago el punto bajo, una cadeneta y vuelvo a trabajar en el grupo de 3. Bueno, pues así vamos a hacer la vuelta completa. La siguiente vuelta vamos a hacer, ya esto se va a ir cerrando, ¿vale? Y lo que nos conviene es que se quede tirante, que quede en tensión. Por lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto, un grupo de 3 en cada grupo sin ninguna cadeneta en medio, ¿vale? Ya, pues venga, nos vemos ya cuando tengamos esa vuelta de grupos de 3 solo, ¿de acuerdo? Chao, hasta ahora. Bueno, mirad, ya he cerrado la vuelta de grupo de 3 puntos, ¿veis? He hecho solo los grupos de 3, no he puesto nada entre medias de ellos. Y ahora lo que me quedaría es hacer una última vuelta con un punto alto en cada punto. ¿Cómo comienzo a tejer? Pues mirad, tengo que tejer las 3 cadenetas de subida que sustituirían al punto que le correspondería hacer en el centro de ese grupo de 3. Echo banda y me voy al siguiente grupo y hago mi punto alto. Uno solo en esta ocasión, ¿de acuerdo? Ahí con tranquilidad y sujetando bien la hebra para que no se os escape. Sin hacer nada entre medias, echo banda y me voy al siguiente grupo de 3 y en el del medio hago mi punto alto. ¿Veis? Es sencillo, no es complicado. Es complicada la postura, pero en realidad ya sabéis lo que tenéis que hacer, el trabajo de un punto alto y ya está. Hacéis así, perfecto. Siempre levantando la hebra para que podáis cogerla con la aguja. ¿Vale? Pues así vamos tejiéndolo todos y cerraríamos aquí, ¿de acuerdo? Tejemos. Mirad. Antes de cerrarla del todo, quería enseñaroslo, ¿veis? El punto último que he hecho y ahora lo que tengo que hacer es en la tercera cadeneta de subida introducir la aguja, cojo mi banda y lo saco por todo. Y ya tengo de esta manera hecha el cierre completo, ¿vale? Si quisierais que aquí no quedara agujero ninguno, lo único que tenéis que hacer es estos puntos hacerlos todos cerrados juntos. Os cuesta un poquito de trabajo porque son muchos puntos y sobre todo por la bola que la tenemos, pero se puede hacer también, ¿vale? Bueno, pues con esto ya solo nos quedaría cortar la hebra y anudarla, cortar la hebra y esconderla con nuestra aguja lanera por todo el borde, igual que esta. Esta ya podéis apretarla hasta el tope. Ya os he dicho que no lo dejéis muy apretado porque luego tenéis que ponerle la caperuza y la escondéis también. Bueno, pues una cosa más que habéis aprendido de la mano de Bego Casti. Cuando entren a casa y vean vuestro árbol de Navidad con todas las bolas o casi todas las bolas tejidas a mano, os preguntarán ¿dónde las has comprado? Y como siempre os digo, que decía Bárbara Lasmas, no la he comprado, la he hecho con mis manitas. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!